Tras su ascenso en la empresa, mi marido me insultó gritando con arrogancia: «Estoy harto de malgastar dinero en mantener tu inútil vida», y exigió separar sus cuentas de sueldo. «A partir de mañana, cada uno gestionará su patrimonio. Mi dinero es mío, y tú te encargas de tu vida». Yo sonreí y acepté su petición. Pero al día siguiente, al volver a casa del trabajo, mi marido gritó histéricamente: «Antes de empezar la historia, les pido a quienes la estén viendo que dejen un comentario sobre dónde se encuentran. No olviden dar a me gusta y suscribirse, y ayuden a este canal a crecer para que pueda contar historias más interesantes». El sonido del motor de un viejo Seat jadeó, y finalmente se detuvo en el patio de un hermoso apartamento de alquiler. Mateo Vargas bajó del coche con un aspecto muy diferente al habitual. Hoy sus pasos eran inusualmente ligeros, su pecho estaba henchido, y su barbilla, alta. En su mano llevaba un nuevo maletín de cuero que acababa de comprar con su tarjeta de crédito como regalo para sí mismo esa tarde. Acababa de recibir la carta de nombramiento, con la que había soñado durante los últimos 3 años. El puesto de director de sucursal estaba finalmente en sus manos. Las fantasías de un sueldo elevado, un nuevo coche de empresa, y el respeto de sus subordinados, empezaron a bailar en su cabeza, justo después de salir del despacho del director. Sentía que el mundo estaba a sus pies. Mateo sentía que todo este logro era puramente el resultado de su propio esfuerzo, inteligencia y el sudor que derramaba cada día. Se olvidó de mirar a su alrededor o, para ser exactos, ignoró deliberadamente el papel de los demás en su vida. En lugar de saludar amablemente como de costumbre, Mateo abrió la puerta de casa con brusquedad. Lanzó su nuevo maletín al sofá del salón y se aflojó la corbata que parecía ahogarle. Desde la cocina llegaba el olor de una comida sencilla. Olía a cocido y a un guiso de lentejas. 2. Era su menú favorito en los primeros años de matrimonio, cuando luchaban juntos por salir adelante. Pero hoy, ese olor hizo que Mateo arrugara la nariz. Sintió que ese menú ya no era apropiado para el paladar de un ejecutivo de una gran empresa como él. Su esposa, Alba Reyes, vestida con una sencilla ropa de casa, salió de la cocina con una bandeja que contenía un vaso de agua fresca con limón. El rostro de Alba parecía cansado, pero todavía irradiaba una suave calidez. Le recibió con una sonrisa sincera, lista para escuchar las historias del día de su marido. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente al ver la fría mirada de Mateo. Alba dejó el vaso sobre la mesa e intentó acercarse a su marido. Era una costumbre que siempre había tenido, pero Mateo se apartó bruscamente, como si el contacto de su esposa fuera algo sucio. Alba se quedó paralizada, sorprendida, con la mano suspendida en el aire. Miró a los ojos de su marido, buscando un rastro de la calidez que solía haber allí, pero lo único que encontró fue un destello de arrogancia desconocida. Mateo recorrió a su esposa con una mirada despectiva de la cabeza a los pies. A los ojos de Mateo ahora, Alba no era más que una simple ama de casa que no ganaba dinero, que solo consumía el sueldo de su marido, y que no contribuía en nada al éxito de su carrera. Mateo olvidó que cada noche Alba le planchaba las camisas a la perfección, le preparaba el almuerzo para que no comiera cualquier cosa fuera, y administraba su ajustado presupuesto hasta fin de mes. Mateo empezó a hablar con una voz tan alta que le zumbaban los oídos. Desahogó todo tipo de quejas cuyo origen no podía recordar. Se burló de la comida que Alba había preparado, llamando la comida de pueblo no apta para un directivo como él. Se quejó de que la casa no estaba lo suficientemente limpia, aunque Alba la fregaba 2 veces al día. Cada frase que salía de la boca de Mateo era como una daga en el corazón de Alba. Pero ella permaneció en silencio. Alba se quedó allí como una estatua, escuchando las duras palabras de su marido con una paciencia asombrosa. Sabía que su marido estaba embriagado por el éxito, pero no sabía que esa embriaguez lo convertiría en un monstruo. Al ver el silencio de su esposa, Mateo se envalentonó aún más. Pensó que sus argumentos eran correctos y que Alba no rebatía por un sentimiento de culpa por ser una carga. La ira de Mateo alcanzó su punto álgido cuando sacó a relucir los asuntos financieros. Sacó su cartera y arrojó varias facturas de la luz y el agua a la cara de Alba. Los papeles se esparcieron por el suelo. Mateo gritó. Su voz resonó en el pequeño salón. Dijo que estaba harto. Se sentía cansado de trabajar hasta los huesos de la mañana a la noche para mantener lo que él consideraba la vida inútil de Alba. Las palabras salieron sin filtro. Mateo llamó a Alba un parásito que solo sabía exigir y malgastar los frutos de su esfuerzo. Mencionó cada euro que le había dado para la compra como si fuera una deuda de gratitud impagable. Mateo jadeaba. Su rostro estaba rojo por la furia que él mismo había creado. Todavía sin aliento, Mateo pronunció las últimas palabras que cambiarían el destino de su matrimonio para siempre. Dijo con firmeza y rotundidad que, a partir de ese momento, quería separar su cuenta de sueldo.
Ya no quería que Alba gestionara sus finanzas. Quería disfrutar de su ahora elevado sueldo, gastándolo él mismo en cosas que se ajustaran a su nuevo estilo de vida, no en lo que él consideraba artículos domésticos derrochadores. Exigió a Alba que se ganara la vida por sí misma si podía. Mateo concluyó su cruel discurso con unas palabras muy hirientes. Dijo que estaba harto de malgastar dinero en mantener la inútil vida de Alba. Alba guardó silencio por un momento. Un silencio asfixiante llenó la habitación. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, como si contara la cuenta atrás para el derrumbe del ego de Mateo. Lentamente, Alba bajó la cabeza y cogió el vaso de agua con limón que había preparado antes. Bebió un sorbo, como si intentara calmar su agitado corazón. Cuando volvió a levantar la vista, no había lágrimas en sus mejillas, no había sollozos. Tampoco hubo las súplicas ni la histeria que Mateo había imaginado. En su lugar, los labios de Alba se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa muy dulce, pero si se miraba de cerca, era extrañamente escalofriante. Los ojos de Alba, normalmente suaves, estaban ahora tranquilos y absorbentes como la superficie de un lago profundo y oscuro. Con una voz muy calmada y contenida, Alba aceptó la petición de su marido. Dijo que si ese era realmente el deseo de Mateo, lo cumpliría. Estuvo de acuerdo en separar las cuentas y los bienes a partir de ese momento. Prometió no tocar ni un solo euro del dinero de Mateo. Alba aclaró el acuerdo preguntando una vez más si Mateo realmente quería separar por completo los derechos de Mateo de los derechos de Alba. Embriagado por la victoria, Mateo sonrió con cinismo y asintió con firmeza. Se sintió aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Imaginó una vida libre con dinero abundante sin los sermones de su esposa. Sin decir palabra, Mateo se dirigió al dormitorio, dejando a Alba todavía de pie en el salón. Esa noche, Mateo durmió profundamente, soñando con coches nuevos y los elogios de sus amigos. No sabía que en el salón, Alba no podía dormir. Se sentó a la mesa del comedor y abrió una pequeña libreta negra. Llamó a alguien con una voz baja pero firme. Alba dio instrucciones para que enviaran un camión de mudanzas a primera hora de la mañana siguiente, justo después de que Mateo se fuera a trabajar. También contactó con una persona llamada Adrián para que preparara unos documentos importantes. Alba miró la casa, que había cuidado con amor durante los últimos 5 años. Su mirada estaba ahora vacía. Su amor había sido traicionado por la arrogancia. Cerró la libreta. Mañana, Mateo recibiría su primera lección sobre el verdadero significado de la palabra propiedad. Alba sonrió de nuevo. Esta sonrisa era la señal de que el verdadero juego acababa de empezar. La luz del sol de la mañana se filtró por las rendijas de las cortinas, despertando a Mateo de su dulce sueño. Se dio la vuelta, sintiendo la comodidad de la mullida cama que había sostenido su cuerpo. Se levantó perezosamente, esperando, como de costumbre, que el aroma a café recién hecho llenara la mesa del comedor. Pero esta mañana era diferente. La casa estaba en silencio. No se oía el tintineo de una cuchara contra una taza. No había olor a tostadas, ni la suave voz de Alba despertándole. Mateo resopló molesto. Pensó que Alba estaría enfurruñada por la discusión de anoche. Ah, que le den, pensó. Ahora tenía mucho dinero. Podía comprarse un desayuno caro en la calle o en la lujosa cafetería de la empresa. No necesitaba los servicios de su esposa. Mateo se preparó a toda prisa. Se puso su mejor camisa y se roció con un perfume caro recién comprado. Al pasar por el salón, vio a Alba sentada tranquilamente en el balcón, leyendo una revista. No había desayuno en la mesa. Mateo quiso enfadarse, pero se contuvo. Quería demostrar que podía vivir de forma independiente y feliz sin Alba. Pasó con arrogancia por delante de su esposa y se dirigió directamente al coche sin saludar. Cerró la puerta del coche con fuerza y se dirigió a la empresa, levantando polvo hacia Alba. Ella apenas le dirigió una mirada y volvió a concentrarse en su revista con el rostro inexpresivo. Tan pronto como el coche de Mateo desapareció de la esquina, Alba se levantó de inmediato. Un gran camión amarillo se detuvo frente a la valla de su casa. Varios hombres con uniforme bajaron y empezaron a trabajar siguiendo las instrucciones de Alba. En la empresa, Mateo se sentía como un rey. Presumía de su nueva tarjeta de visita a todo el que se encontraba. También empezó a acercarse a la nueva secretaria, Valeria Soler, una mujer de aspecto atractivo y sofisticado. Mateo invitó a Valeria a almorzar en un restaurante caro y la agasajó con platos cuyo precio equivalía a la compra de una semana de Alba. Al ver el derroche de Mateo, Valeria le colmó de dulces cumplidos, lo que infló aún más su ego. Mateo sintió que esta era la vida que debía vivir. Una vida rodeado de mujeres hermosas, comida deliciosa y un dinero que parecía inagotable. Se olvidó de que la factura de la tarjeta de crédito llegaría el mes siguiente.
Se olvidó de que su nuevo sueldo aún no había llegado, por lo que el saldo de su cuenta no era tan abultado como pensaba. Simplemente estaba tirando de sus viejos ahorros, que ya empezaban a agotarse. Al atardecer, Mateo regresó a casa de buen humor. Se imaginó relajándose en el mullido sofá mientras veía un partido de fútbol en el televisor de pantalla plana de 60 pulgadas del salón. Incluso pensó en restregarle a Alba el recibo del caro almuerzo, mostrándole que podía comer cosas deliciosas sin ella. Su coche entró en el patio de la casa. El ambiente en la casa era oscuro. A pesar de que empezaba a atardecer, la luz del porche no estaba encendida. Mateo refunfuñó para sus adentros, culpando a Alba por su pereza para encender las luces. Bajó del coche, y buscando a tientas las llaves en el bolsillo, se dirigió a la puerta principal. Cuando la puerta se abrió, Mateo sintió que algo iba mal. El eco de sus pasos resonó en las paredes de la casa. Buscó a tientas el interruptor y lo pulsó. La luz fluorescente llenó la habitación, y en ese mismo instante, Mateo gritó histéricamente. Sus ojos se abrieron como si fueran a salirse de sus órbitas. El maletín que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. El espectáculo que se extendía ante sus ojos era realmente increíble. El salón estaba vacío. Completamente vacío. El mullido sofá de cuero importado. La elegante mesa de cristal. La gruesa alfombra de pelo. La vitrina con cristalería. Los cuadros de las paredes. E incluso las lujosas cortinas de las ventanas. Todo había desaparecido. No quedaba nada, salvo una fina capa de polvo que marcaba el lugar donde antes habían estado esos objetos. Mateo, presa del pánico, corrió hacia el dormitorio principal. Vacío. Su preciado televisor de gran tamaño, el sistema de cine en casa, la mesa de comedor de madera, el frigorífico de 2 puertas, el purificador de agua, el microondas, todo había desaparecido. La cocina estaba impecable, sin fogones, ni platos, ni siquiera una sola cuchara. Mateo parecía un loco. Corrió al dormitorio principal. La cómoda cama king size también había desaparecido. No había el gran armario donde guardaba su ropa. Lo único que quedaba en medio de la habitación era un viejo y delgado edredón de algodón que usaba en sus tiempos de estudiante. Estaba simplemente tirado en el frío suelo de baldosas. Un montón de sus trajes yacía desordenado sobre ese edredón. Mateo gritó el nombre de Alba. Su voz estaba llena de rabia y terror. Pensó que unos ladrones habían entrado en la casa y la habían desvalijado por completo. Salió corriendo de la casa y encontró a Alba sentada tranquilamente en una barata silla de plástico en el porche. Era la única silla que quedaba. Alba bebía un té caliente en un vaso de plástico. Su rostro estaba sereno, en contraste con el de Mateo, que estaba pálido y sudaba frío. Mateo le gritó a Alba, preguntándole a dónde habían ido todas sus cosas. La acusó de ser descuidada y de permitir que unos ladrones saquearan la casa mientras él estaba trabajando. La insultó llamándola una esposa estúpida incapaz de proteger sus bienes. Alba dejó lentamente el vaso de plástico. Se levantó y miró a Mateo directamente a los ojos. Con un tono relajado pero agudo, Alba le explicó lo que había sucedido. Le recordó a Mateo el acuerdo de la noche anterior. Mateo había exigido una separación de bienes, diciendo que su dinero era suyo, y que Alba debía valerse por sí misma. Alba le dijo que todos los muebles que habían desaparecido, desde el sofá hasta el televisor, el frigorífico y la cama, eran cosas que ella había comprado con sus ahorros personales y la herencia de su difunto padre. Alba tenía todos los recibos de compra a su nombre. Como Mateo había exigido una separación clara, Alba dijo que se había mudado con todas sus pertenencias. Mateo se quedó petrificado, con la boca abierta. Hizo memoria y su corazón se hundió al darse cuenta de que las palabras de su esposa eran ciertas. Su sueldo apenas había sido suficiente para cubrir la letra del coche y sus gastos personales. Mientras tanto, los enseres domésticos habían sido comprados poco a poco y en silencio por Alba para hacer de su casa un lugar cómodo. Alba señaló el viejo edredón de algodón en la habitación. Dijo que ese edredón era lo único que se había comprado con el dinero de Mateo hacía 5 años. Por lo tanto, ese era el único bien de Mateo en esa casa. Alba también le informó de que había alquilado un apartamento para ella, y que sus cosas ya habían sido trasladadas allí. Alba cogió su bolso y se dirigió a la puerta, donde ya la esperaba un taxi. Antes de subir al coche, Alba se dio la vuelta y miró a Mateo, que seguía paralizado en el porche de la casa oscura y vacía. Alba le deseó buenas noches y le dijo que disfrutara durmiendo sobre su patrimonio. Mateo no podía moverse. Solo pudo ver cómo su esposa se alejaba. Esa noche, dentro de la casa grande pero vacía y resonante, Mateo se sentó de rodillas sobre su delgado edredón. Tenía hambre pero no había cocina para cocinar,
y en su cartera no había dinero en efectivo porque se lo había gastado todo en agasajar a Valeria. En un silencio doloroso, por primera vez, la arrogancia de Mateo empezó a resquebrajarse, y en su lugar se instaló una soledad abrumadora. Esa mañana, Mateo se despertó con un dolor punzante en la espalda. El delgado edredón de sus tiempos universitarios había perdido su elasticidad hacía mucho tiempo, y su cuerpo, después de pasar una noche en el frío suelo de baldosas, estaba dolorido como si fuera a romperse. Parpadeó, esperando que la vista de la habitación vacía fuera solo una pesadilla, pero la realidad le golpeó sin piedad. El techo alto sin ninguna decoración de araña, las paredes desnudas sin un solo cuadro, y la ausencia del gran armario, le hicieron darse cuenta de que los acontecimientos de la tarde anterior eran reales. Alba se había ido de verdad y se había llevado todo lo de la casa. Mateo intentó levantarse, ignorando el hambre que le roía el estómago por no haber cenado anoche. Se tambaleó hasta el baño, pensando en asearse antes de ir a trabajar. Abrió el grifo del lavabo, esperando que el agua fría le aclarara la confusión de su mente. Pero no salió agua. El grifo emitió un silbido por un momento, y luego se quedó completamente en silencio. Mateo frunció el ceño y probó a abrir el grifo de la ducha. El resultado fue el mismo. Pensó que quizás había un problema con las tuberías en el complejo de apartamentos. Molesto, pulsó el interruptor de la luz del baño. La habitación estaba un poco oscura. No había luz. La bombilla no se encendió. Mateo empezó a entrar en pánico. Salió corriendo de la habitación y corrió hacia el interruptor general del salón para intentar encender la luz del salón. Estaba oscuro. El ventilador de techo tampoco se movió. La electricidad de la casa se había cortado por completo. El calor bochornoso empezó a agobiarle, sumado a una sensación de pánico que se extendía hasta lo más profundo de su pecho. Inmediatamente sacó su teléfono móvil y con manos temblorosas buscó los números de atención al cliente de la compañía eléctrica y de la empresa de aguas. Sonaron varios tonos antes de que se oyera la voz de un operador. Mateo, con la voz aguda por la emoción, descargó su ira, preguntando por qué le habían cortado la luz de su casa sin previo aviso. Se presentó como un ejecutivo de una gran empresa, ocupado y sin tiempo para preocuparse por asuntos tan triviales. Pero la respuesta del operador al otro lado del teléfono dejó a Mateo sin palabras. El operador le explicó con calma que el suministro eléctrico había sido interrumpido debido a 3 meses consecutivos de facturas impagadas. Mateo abrió los ojos de par en par. Hasta ahora, siempre le había dado a Alba el dinero para los gastos del hogar, y pensaba que ese dinero incluía todas las facturas de servicios públicos. Resultó que el dinero que le daba era muy insuficiente, y era Alba quien había estado cubriendo el déficit de las facturas de la luz y el agua con su propio dinero, sin una sola queja o notificación. Mateo colgó el teléfono sin fuerzas. A continuación, llamó a la compañía de aguas, y la respuesta fue la misma. La factura del agua también llevaba 3 meses sin pagarse. Para volver a tener luz y agua hoy mismo, tenía que pagar todas las facturas atrasadas, los recargos por demora y los gastos de reconexión. La suma no era pequeña. Mateo comprobó el saldo de su cuenta bancaria móvil. Tragó saliva al ver el número que aparecía en la pantalla. Ayer acababa de comprar un caro maletín de cuero y de invitar a Valeria a un almuerzo de lujo, por lo que su dinero se había agotado. Su nuevo y elevado sueldo no llegaría hasta finales de este mes. Con el corazón encogido y las manos temblorosas, Mateo transfirió los ahorros que le quedaban para pagar esas facturas. Tenía que ducharse y plancharse la ropa para ir a trabajar. No podía ir a la empresa con un aspecto maloliente y arrugado. Antes de que Mateo pudiera suspirar de alivio tras pagar las facturas, se oyeron unos fuertes golpes en la puerta principal. Mateo se acercó tambaleándose y abrió la puerta. Allí estaba un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una expresión sombría. Era el señor Morales, el propietario del apartamento de alquiler donde vivían. Mateo sonrió torpemente e intentó saludar al señor Morales con amabilidad forzada. Pero el señor Morales no le devolvió la sonrisa. Le exigió de inmediato el pago del saldo del alquiler anual, que vencía ese mismo día. Mateo frunció el ceño. Recordaba claramente haber apartado siempre el dinero para pagar el alquiler. Dijo la cantidad que normalmente le daba a Alba para que se la entregara al señor Morales. Al oír la cantidad que Mateo mencionó, el señor Morales se rió con cinismo. Sacó una vieja libreta del bolsillo y se la mostró a Mateo. Resultó que el alquiler en esta zona de lujo era el doble de la cantidad que Mateo había dicho. Durante los últimos 5 años, Mateo solo había estado pagando la mitad del alquiler real. El resto, por supuesto, lo completaba Alba en silencio. Alba siempre le había dicho a Mateo que era buena negociando el alquiler, pero la verdad era que Alba estaba subvencionando sus gastos de vivienda,
para que Mateo pudiera vivir en una buena casa sin sentirse agobiado. El señor Morales le dio un ultimátum. O pagaba la totalidad hoy, o hacía las maletas y se iba de inmediato. Añadió que ya había otros inquilinos haciendo cola. El mundo de Mateo pareció derrumbarse. El dinero que le quedaba en la cuenta ya se había agotado pagando las facturas de la luz y el agua. No tenía otra opción. Su orgullo no le permitía ser echado como un mendigo. Mateo acabó llamando a un colega de la empresa y pidiéndole dinero prestado con la excusa de que se había olvidado la cartera. Mintió para ocultar su vergüenza. Después de pagarle al señor Morales, Mateo se desplomó en el suelo del salón vacío. No había reloj de pared, pero sabía que ya llegaba tarde a la empresa. Su estómago rugió con fuerza. Fue a la cocina con la esperanza de que quedara algo de comida. No había nada. Ni arroz, ni fideos instantáneos, ni siquiera un grano de sal. Alba se lo había llevado todo. De verdad, Mateo acabó yendo a trabajar con el estómago vacío, calmando el hambre con el agua del grifo que acababa de empezar a salir de nuevo. En el coche, golpeó el volante con frustración. Se dio cuenta de que la vida que había tachado de inútil, en realidad, se sustentaba enteramente con las subvenciones de su esposa. Mateo entró en el vestíbulo de la oficina con la poca confianza que le quedaba. Intentó ocultar su rostro cansado y su estómago hambriento tras una sonrisa forzada que dedicó al personal de recepción. La espalda de su chaqueta estaba un poco arrugada, porque la había planchado a toda prisa en el suelo sobre una manta esa mañana. Pero pensó que la gente no se daría cuenta. En esta empresa, él era el nuevo director de sucursal, la estrella en ascenso. Mateo trató de alejar la sombra de la casa vacía y las facturas asfixiantes. Decidió demostrar que estaba bien. No, que estaba mejor sin Alba. Quería mostrarle al mundo que era un hombre de éxito e independiente. A la hora del almuerzo, Mateo vio a Valeria ordenando su escritorio. Valeria hoy estaba deslumbrante con un elegante atuendo de oficina, muy en contraste con el aspecto sencillo y pulcro de Alba. Mateo se acercó al escritorio de Valeria, adoptando la actitud más encantadora que pudo. Con una voz que intentó hacer lo más suave posible, le propuso a Valeria almorzar en un restaurante de alta cocina no muy lejos de la oficina. Ese restaurante era donde Mateo y Alba solían celebrar momentos especiales. Mateo lo eligió en parte para presumir, y en parte para demostrarse a sí mismo que todavía podía permitirse lujos. Valeria, que siempre había sido aficionada al estilo de vida de la clase alta, aceptó la propuesta con entusiasmo. Sus ojos brillaban como si hubiera visto una mina de oro andante. Llegaron al restaurante. El camarero le saludó cortésmente, llamándole por su nombre, ya que Mateo era un cliente habitual. Mateo se sintió orgulloso. Miró de reojo a Valeria, que parecía impresionada por el servicio VIP que recibieron. Se sentaron en una mesa junto a la ventana con una hermosa vista de la ciudad. Valeria no dudó en pedir los platos más caros del menú. Un filete importado de primera calidad, un aperitivo de marisco y un zumo de frutas tropicales que costaba lo mismo que lo que Mateo gastaría en 3 días comiendo en un bar de tapas. Mateo simplemente sonrió y asintió. Por dentro, empezó a hacer cálculos con nerviosismo, pero trató de mantener la compostura, recordando que el límite de su tarjeta de crédito aún era suficiente. Quería que Valeria le viera como un hombre generoso y estable, no como un marido abandonado por su mujer y en bancarrota. Durante todo el almuerzo, Mateo no dejó de fanfarronear sobre los grandes proyectos que iba a dirigir y sus planes de vacaciones en el extranjero a final de año. Valeria le escuchaba con ojos de adoración, alabando de vez en cuando la inteligencia y el éxito de Mateo. Esos cumplidos eran como agua fresca en medio del desierto para el herido ego de Mateo. Se sintió como un verdadero hombre delante de Valeria. Mateo se olvidó por un momento de que no tenía una cama decente en su casa y de que le debía dinero a un colega de la empresa. En ese momento, solo existía la ilusión de que él era el rey del mundo. La comida era deliciosa y la risa de Valeria sonaba como música en sus oídos. Llegó el momento más tenso. La hora de pagar. El camarero trajo la cuenta cerrada. Mateo la abrió ligeramente. La cantidad era enorme, pero aún así mantuvo una expresión serena. Con un gesto elegante que ya había practicado, sacó su tarjeta de crédito platino de la cartera y la colocó en la pequeña bandeja. El camarero hizo una educada reverencia y se la llevó. Mateo continuó su conversación con Valeria, hablando de lo derrochadora que era su exmujer. Era una mentira que se había inventado para encubrir su propio sentimiento de culpa. Valeria fingió compasión y dijo que Mateo merecía estar con una mujer que entendiera mejor su estilo de vida. Pasaron 5 minutos. El camarero regresó. Su rostro parecía un poco incómodo. Le susurró en voz baja a Mateo, diciéndole que la tarjeta no podía ser utilizada. Es decir, había superado el límite. Mateo se sorprendió, pero trató de mantener la compostura.
Se rió entre dientes y le dijo a Valeria que probablemente había un problema con el sistema del banco. Sacó una segunda tarjeta de crédito, una tarjeta de reserva que apenas usaba. El camarero se la llevó de nuevo. Mateo empezó a sudar frío. Sus piernas bajo la mesa se movían nerviosamente. Valeria empezó a mirarle con extrañeza. Su sonrisa se desvaneció un poco. Poco después, el camarero volvió. Esta vez acompañado por el gerente del restaurante. El gerente, que conocía a Mateo, habló con educación pero lo suficientemente alto como para que Valeria también lo oyera. Explicó que ambas tarjetas habían sido rechazadas por el sistema. Mateo empezó a sentirse avergonzado y enfadado. Estuvo a punto de maldecir, diciendo que el sistema del restaurante estaba estropeado, pero el gerente le interrumpió con calma. Le explicó que hasta ahora, la tarjeta de crédito de Mateo había sido una tarjeta suplementaria, es decir, una tarjeta familiar vinculada a la cuenta principal de la señora Alba Reyes. Esa mañana, el banco les había confirmado que la titular de la tarjeta principal, la señora Alba Reyes, había bloqueado el acceso a todas las tarjetas suplementarias y había cancelado la domiciliación de pagos en ese restaurante. El rostro de Mateo se puso rojo como un tomate. Se sintió como si le hubieran abofeteado en público. Contuvo una oleada de vergüenza hirviente. Se giró hacia Valeria, esperando encontrar apoyo, pero la expresión de Valeria había cambiado por completo. La mirada de adoración había desaparecido y había sido sustituida por una de desprecio y desdén. Valeria resopló molesta, dándose cuenta de que el hombre que tenía delante, en realidad no tenía capacidad financiera. Sin decir palabra, Valeria abrió su bolso, pagó su parte de la comida en efectivo y se levantó. Dijo bruscamente que le había surgido un asunto urgente y que tenía que volver a la oficina de inmediato. Valeria se fue así, dejando a Mateo sin mirar atrás. Mateo se quedó solo en esa mesa, convertido en el espectáculo de los demás camareros y clientes. No tenía suficiente dinero en efectivo para pagar el resto de la cuenta. Con su orgullo hecho añicos, Mateo tuvo que dejar como fianza su único objeto de lujo que le quedaba, un reloj caro, en el mostrador. Salió del restaurante con paso vacilante. La luz del día de esa jornada era inusualmente fuerte y le quemaba la piel, pero su corazón se sentía helado. Acababa de darse cuenta de que el lujo del que había disfrutado hasta ahora, desde la tarjeta de crédito hasta el trato VIP en el restaurante, eran todas comodidades proporcionadas por Alba. Sin Alba era alguien que no podía ni pagar su propio almuerzo. Su máscara de lujo se había resquebrajado, y su frágil verdadero yo había quedado al descubierto. Los días de Mateo estaban ahora llenos de una ansiedad asfixiante. El lujoso apartamento de alquiler, que antes se sentía cálido y confortable, se había convertido ahora en una cueva vacía, fría y desolada. Al no haber muebles, el más mínimo sonido rebotaba en las paredes, creando un eco de soledad que le partía el alma. Tras el humillante incidente en el restaurante, Mateo, al volver a casa, solo pudo cenar pan de molde sin mermelada. Se sentó con las piernas cruzadas en el duro suelo del salón, lamentando su suerte mientras miraba la pantalla vacía de su teléfono móvil. No había ningún mensaje de Valeria. Realmente había desaparecido después de saber que la tarjeta de crédito de Mateo había sido rechazada. La vergüenza y la ira se mezclaban en el pecho de Mateo, pero todavía intentaba negar la realidad de que su vida se dirigía a la ruina. Se consoló a sí mismo pensando que esto era solo un revés temporal, y se prometió que cuando le llegara el primer sueldo como director de sucursal, compraría todos los muebles nuevos y callaría la boca a todo el mundo. Al día siguiente por la tarde, cuando Mateo acababa de salir del trabajo con el cuerpo agotado y la mente confusa, un taxi se detuvo justo delante de la valla de su casa. Mateo miró por la ventana. Su corazón latió con fuerza. Vio a una anciana de cuerpo robusto bajar del taxi con 2 maletas grandes y una caja atada con una cuerda de rafia. Era su madre, la señora Vargas, que venía de lejos, del pueblo. Mateo se golpeó la frente con fuerza. Se había olvidado por completo de que su madre tenía previsto visitarle este mes para celebrar su ascenso. Originalmente, Alba debía ir a recogerla y preparar la habitación de invitados. Pero ahora Alba no estaba. Mateo estaba a punto de volverse loco. ¿Cómo iba a explicarle el estado de esta casa vacía a su madre, que era quejica y exigente? Mateo salió corriendo, con una sonrisa forzada en el rostro. Cogió la mano de su madre y la besó. Intentó parecer un hijo devoto. La señora Vargas empezó a acribillarle a preguntas. Le preguntó por qué nadie había ido a recogerla a la estación, por qué no conseguía contactar con el teléfono de Mateo y por qué la casa estaba tan silenciosa. Mateo se excusó diciendo que había estado ocupado en reuniones y que la batería de su móvil se había agotado. Pagó el taxi de su madre con el último dinero en efectivo que le quedaba en la cartera y llevó su equipaje dentro de la casa.
En el momento en que la señora Vargas entró en el salón, sus pasos se detuvieron de repente. Sus ojos recorrieron la habitación con una mirada mezcla de confusión y horror. Abrió la boca de par en par al ver el suelo desnudo sin alfombra, las paredes sin adornos y la ausencia del mullido sofá en el que solía sentarse cada vez que venía de visita. La señora Vargas gritó asustada, preguntando qué le había pasado a la casa de su hijo. Dio por sentado que la casa acababa de ser asaltada. Mateo, que ya tenía una mentira preparada en su cabeza, respondió nervioso. Dijo que estaban remodelando el interior de la casa. Mintió diciendo que él y Alba querían cambiar el ambiente por un estilo minimalista moderno, por lo que habían vendido todos los muebles viejos y estaban esperando muebles nuevos importados del extranjero. La señora Vargas tenía una expresión escéptica, pero como quería mucho a su hijo, intentó creer esa razón. Miró a su alrededor buscando un sitio donde sentarse, pero no había ni una sola silla. Finalmente, refunfuñando, la señora Vargas se sentó en el suelo, quejándose de que le dolía la espalda después de un largo viaje. Preguntó, ¿dónde está Alba? ¿Por qué esa nuera mía no me recibe con una bebida fresca y unos aperitivos? Mateo se excusó diciendo que Alba había tenido que ir a casa de sus padres por un asunto urgente. Al oír el nombre de Alba, el rostro de la señora Vargas se endureció al instante. Empezó a criticar a su nuera. La señora Vargas dijo que Alba era una esposa que no conocía su lugar. ¿Cómo se atrevía a irse por ahí cuando su suegra venía de visita? No paró de despotricar sobre lo desgraciado que era Mateo por tener una esposa como Alba, que no servía bien a su marido. Mateo se limitó a escuchar. Le dolía el corazón. En el pasado, habría asentido con la cabeza y estado de acuerdo con las palabras de su madre, pero ahora, en esta casa vacía, sus palabras sonaban como una ironía que le abofeteaba. Antes, era siempre Alba quien preparaba la habitación de invitados con sábanas perfumadas, cocinaba los platos favoritos de la señora Vargas y le masajeaba las piernas a su madre sin que se lo pidieran. Ahora no había agua fresca, ni comida, ni una cama mullida para su madre. El conflicto se agravó cuando la señora Vargas empezó a exigir su asignación mensual. Dijo en voz alta que la transferencia de Mateo de este mes aún no había llegado a su cuenta. Dijo que necesitaba ese dinero para reparar el tejado de su casa en el pueblo y para comprarse joyas nuevas para ir a una fiesta. Mateo frunció el ceño. Tenía configurada una transferencia automática de 700 euros al mes a su madre, y estaba seguro de que esa transferencia se había realizado sin problemas. Le dijo a su madre que le había enviado el dinero como de costumbre. Pero la señora Vargas se enfadó aún más. Tiró su bolso al suelo y gritó que Mateo se había vuelto tacaño después de su ascenso. La señora Vargas dijo que normalmente recibía 2.800 euros al mes, no 700. Acusó a Mateo de recortar la asignación de sus padres para satisfacer el estilo de vida de su esposa. Mateo se quedó boquiabierto de asombro. Juró por Dios que, en 5 años de trabajo, solo había enviado 700 euros al mes desde su cuenta de sueldo. Nunca había enviado 2.800 euros. La señora Vargas se mantuvo firme. Incluso le mostró su cartilla bancaria. Allí constaban ingresos mensuales de 2.800 euros con la descripción de mi querido hijo. Mateo le arrebató la cartilla y la examinó detenidamente. La fecha de la transferencia coincidía con el día de cobro de Mateo, pero la cantidad era significativamente diferente. Mateo se sintió mareado. Intentó comprender lo que había pasado. Poco a poco, la verdad empezó a revelarse en su mente. Durante todo este tiempo, era Alba quien, sin que Mateo lo supiera, había añadido 2.100 euros más a la cuenta de su madre cada mes. Alba enviaba su propio dinero, pero lo hacía a nombre de Mateo, para que éste pareciera un hijo muy exitoso y devoto a los ojos de su madre. Alba había estado cubriendo el déficit del dinero que Mateo daba para que la dignidad de su marido se mantuviera intacta. Mateo se desplomó en el suelo. Sintió que le fallaban las piernas. Se dio cuenta de lo grande que era el sacrificio de Alba que él había estado despreciando. Su esposa nunca había pedido elogios, nunca había presumido de que la mayor parte del dinero enviado a su suegra era suyo. Alba dejó que Mateo recibiera todos los elogios y oraciones de su madre. Mientras tanto, Alba aceptaba ser insultada y considerada una nuera inútil. El remordimiento golpeó con fuerza el pecho de Mateo. Vio a su madre, que todavía estaba insultando a Alba. La llamaba una mujer derrochadora que malgastaba el dinero de Mateo, y por eso Mateo ya no podía darle 0 euros. Mateo quiso gritar para defender a Alba. Quería decir que Alba era la verdadera heroína, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Su orgullo todavía era demasiado grande para admitir que no podía mantener a su propia madre. Esa noche, el ambiente en el apartamento de alquiler era realmente infernal. Mateo no tenía dinero para comprar comida decente. Tuvo que cocinar unos fideos instantáneos que compró a crédito en la tienda de la esquina,
La señora Vargas se negó a comer los fideos. Se sintió insultada. Lloró a gritos, diciendo que su hijo era un ingrato que, a pesar de su alto cargo, le daba de comer basura. Mateo se limitó a bajar la cabeza, incapaz de decir nada. Cuando llegó la hora de dormir, surgió un nuevo problema. No había cama de invitados. El delgado edredón de Mateo en el dormitorio principal era demasiado estrecho para dos. Y era inapropiado que su madre durmiera con su hijo adulto. Al final, Mateo cedió. Le dio a su madre su delgado edredón. Mientras tanto, él durmió en el duro suelo sobre unas viejas cajas de cartón. En la noche silenciosa, con los ronquidos de su cansada madre, Mateo miró el techo oscuro de la habitación. Le dolía todo el cuerpo, el estómago le ardía, y el corazón estaba hecho pedazos. Oyó a su madre llamar en sueños el nombre de una vecina del pueblo, presumiendo del éxito de Mateo, que podía comprarle cualquier cosa. Por primera vez, las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo. Se dio cuenta de que el éxito del que se sentía tan orgulloso no era más que una ilusión. Sin la gestión financiera de Alba, sin la silenciosa ayuda de su esposa, no era más que un asalariado con un sueldo ajustado que no podía ni comprarle una cama decente a su madre. Había echado a la mujer que había sido el pilar de su vida, y ahora los cimientos de su vida se derrumbaban y le caían encima. A la mañana siguiente, Mateo fue a trabajar en un estado mucho peor que el anterior. Tenía los ojos hinchados por no haber dormido bien, la espalda rígida como una tabla y la camisa parecía arrugada por no haberla planchado correctamente. Dejó a su madre en casa con la falsa promesa de que volvería esa noche con mucho dinero y comida deliciosa. De camino, su mente era un caos. Tenía que asistir a una reunión importante con uno de los mayores clientes de la empresa, el señor Ferreiro. El proyecto con el señor Ferreiro era clave para alcanzar los objetivos anuales de la sucursal que él dirigía. Mateo intentó reunir la confianza que le quedaba. Se dijo a sí mismo que era un gran director de sucursal. Seguro que podría superar esto. ¿Acaso sus proyectos no habían tenido siempre éxito? Estaba seguro de que su capacidad de persuasión le salvaría hoy. Al llegar a la oficina, el ambiente era diferente. Varios empleados cuchicheaban al ver su aspecto desaliñado. Pero Mateo lo ignoró. Fue directamente a su despacho y le pidió a Valeria que preparara el material de presentación para el señor Ferreiro. Valeria entró en el despacho de Mateo con cara de pocos amigos. No había la sonrisa coqueta que solía mostrar. Dejó un fajo de papeles bruscamente sobre el escritorio. Mateo intentó ser amable, pero Valeria solo dijo lo necesario y se fue de inmediato. Mateo abrió los papeles y empezó a leer. Un sudor frío empezó a recorrerle las sienes. Vio una serie de números, gráficos de análisis de mercado y términos técnicos que le resultaban extraños. Antes, cada vez que había una gran presentación, Alba siempre le ayudaba en casa a estudiar el material. Alba le resumía los puntos importantes, le explicaba los factores de riesgo e incluso le daba consejos sobre estrategias de negociación. Mateo acababa de darse cuenta de que hasta ahora, él solo había sido la cara visible ante los clientes. Mientras tanto, el cerebro detrás de la estrategia era su esposa. A las 10 en punto, el señor Ferreiro llegó con su equipo. El hombre de mediana edad emanaba un fuerte aura de autoridad. Se sentaron en la fría sala de reuniones. Mateo se puso de pie al frente, intentando presentar la propuesta de colaboración para la renovación del contrato. Habló con su estilo de orador persuasivo, con palabras dulces y promesas de grandes beneficios. Pero cuando empezó el turno de preguntas y respuestas, la máscara de Mateo empezó a resquebrajarse. El señor Ferreiro hizo preguntas específicas sobre la mitigación de los riesgos de la volatilidad del mercado y el impacto de las nuevas regulaciones en su cadena de suministro. Mateo se quedó en silencio. No sabía la respuesta. Intentó responder dando rodeos con frases vacías y normativas. El señor Ferreiro frunció el ceño, insatisfecho con las respuestas superficiales. A continuación, preguntó por el análisis del tercer trimestre, que solía adjuntarse a las propuestas de Mateo. El señor Ferreiro dijo que se había mantenido como cliente fiel por la agudeza de las predicciones y las excelentes soluciones de ese análisis. Mateo estaba confuso. Nunca había hecho conscientemente un análisis de ese tipo. Recordó que Alba solía meterle unos papeles adicionales en el maletín antes de las reuniones importantes, diciendo: «Son unas pequeñas notas para que las leas, Mateo». Resultó que esas pequeñas notas habían sido la clave del éxito de Mateo todo este tiempo. Sin las notas de Alba, la propuesta de Mateo no era más que un aburrido y sin valor añadido fajo de papeles estándar. Mateo balbuceó, diciendo que su equipo se había olvidado de adjuntarlo. El señor Ferreiro miró a Mateo con agudeza, una mirada que parecía desnudar la incompetencia de Mateo. El anciano cerró con fuerza la carpeta de la propuesta que tenía delante, sobresaltando a todos en la sala de reuniones. Dijo con voz grave que estaba muy decepcionado. El señor Ferreiro reveló un hecho que heló la sangre de Mateo.
dijo que conocía al padre de Alba. Conocía la formación académica de Alba, que se había graduado con matrícula de honor en Administración de Empresas. Durante todo este tiempo, el señor Ferreiro había estado dispuesto a colaborar con Mateo, no porque Mateo fuera excepcional, sino porque veía la mano fría de Alba en cada estrategia que Mateo proponía. El señor Ferreiro sabía que detrás de la presentación de Mateo estaba la mente brillante de Alba. Respetaba a Mateo como marido de Alba. Pero el señor Ferreiro continuó. Dijo que había oído noticias de que Mateo había tratado mal a Alba e incluso la había echado. El señor Ferreiro dijo que era un hombre de negocios que se regía firmemente por la ética y la confianza. Si Mateo podía traicionar a la persona que más le apoyaba en casa, ¿cómo podía el señor Ferreiro confiar en que Mateo no traicionaría a sus socios comerciales? Esas palabras atravesaron el corazón de Mateo. El señor Ferreiro se levantó, se arregló la chaqueta y declaró que cancelaba todos los planes de renovación de contrato. Dijo que retiraría sus inversiones y se iría con la competencia. El señor Ferreiro abandonó la sala de reuniones con su equipo sin siquiera estrechar la mano de Mateo. Mateo se quedó paralizado frente a la pantalla del proyector todavía encendida. Mientras tanto, sus empleados le miraban con ojos acusadores. Sin tiempo para que Mateo asimilara su fracaso, sonó el interfono de la sala de reuniones. La voz de la secretaria del director general de la empresa le llamó para que viera inmediatamente al presidente, el señor Castillo. Mateo se dirigió al despacho del presidente con paso pesado, como un condenado a muerte que se dirige al patíbulo. Dentro del despacho, el señor Castillo le esperaba con el rostro rojo de ira. Resultó que el señor Ferreiro ya había llamado al señor Castillo para informarle del motivo de la cancelación del contrato. El señor Castillo reprendió a Mateo con ferocidad. Le llamó incompetente, descuidado, y le dijo que había causado a la empresa pérdidas de millones de euros al perder a un cliente importante. El señor Castillo le arrojó a Mateo un expediente con el informe mensual de resultados. El señor Castillo reveló otro hecho aún más doloroso. Le mostró que el gráfico de rendimiento de Mateo era en realidad mediocre, e incluso mostraba una tendencia a la baja en los aspectos técnicos. La única razón por la que Mateo había sido ascendido era por las valoraciones positivas de grandes clientes como el señor Ferreiro, que estaban satisfechos con el enfoque de Mateo. Ahora se había demostrado que esa satisfacción no provenía de Mateo, sino del consultor en la sombra que estaba detrás de él. El señor Castillo le dio una primera y última advertencia contundente. Mateo tenía un mes para recuperar a ese cliente o mejorar drásticamente su rendimiento. Si fracasaba, Mateo sería despedido. Mateo salió del despacho del presidente con las rodillas temblorosas. Sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Volvió a su escritorio y vio la creciente pila de trabajo. Intentó hacerlo, pero su mente estaba en blanco. No entendía cómo elaborar estrategias complejas sin consultar a Alba. Pensó en llamar a Alba, en convencerla de que le ayudara una vez más por el bien de su carrera, pero el número de Alba ya no estaba operativo. Mateo miró hacia el escritorio de Valeria, esperando encontrar algo de consuelo, pero vio a Valeria hablando por teléfono con alguien en voz baja y riendo. Cuando sus miradas se cruzaron, Valeria apartó rápidamente la vista. Mateo no lo sabía. Valeria estaba hablando con la competencia. Estaba filtrando información sobre el fracaso de Mateo en retener a un gran cliente. Valeria se estaba preparando para saltar del barco que se hundía de Mateo, preparando un bote salvavidas para ella. Esa tarde, Mateo se sentó solo en su cubículo cuando las luces de la oficina empezaron a apagarse. Se dio cuenta de que sin Alba, no era nada. Su carrera, construida sobre la arrogancia, ahora se derrumbaba y empezaba a caerle sobre la cabeza. La presión de la vida apretaba cada vez más el cuello de Mateo. La voz de su madre, quejándose constantemente en la casa vacía y resonante, era como un terror mental interminable. La señora Vargas comparaba sin cesar su situación actual con la cómoda vida que llevaba antes en el pueblo. Exigía que le comprara una cama nueva, un televisor nuevo y comida decente, como si Mateo tuviera un árbol del dinero en el patio trasero. Cada vez que Mateo intentaba explicarle que tenía dificultades económicas, su madre estallaba en cólera, acusándole de ocultar dinero para una nueva esposa u otra mujer. La verdad es que, lejos de tener otra mujer, Mateo tenía que estrujarse el cerebro para poder pagarse su propia comida. Su primer sueldo como director de sucursal aún no había llegado, y el saldo del dinero que le había prestado un colega de la empresa se estaba agotando. En esa desesperación, una idea astuta empezó a crecer en la mente de Mateo. Una idea alimentada por los susurros de su madre, que se sentía agraviada. Con una lógica simple impulsada por la codicia, la señora Vargas le sugirió a Mateo que presentara una demanda de divorcio contra Alba y exigiera la división de bienes. Según la señora Vargas, durante los 5 años de matrimonio,
Todos los bienes que había en esa casa, incluidos los lujosos muebles que Alba se había llevado, eran bienes gananciales. No importaba quién los hubiera comprado. En un matrimonio, eran de ambos. La señora Vargas convenció a Mateo de que tenía derecho a la mitad del valor de esos bienes. Eso incluía los muchos ahorros de Alba, de los que solo había oído rumores. Ciego. Mateo aceptó la idea de inmediato. Sintió que esta era una salida instantánea a su pobreza. Imaginó que si podía conseguir la mitad de los bienes de Alba, podría pagar sus deudas, comprar muebles nuevos para su madre y volver a vivir lujosamente sin pensar. Y con el último dinero que le quedaba, Mateo contrató a un abogado barato que vio en un anuncio en la calle para que se encargara de la demanda de divorcio y la reclamación de bienes. Llegó el día de la mediación. Mateo se puso su mejor traje, que ahora parecía un poco gastado porque tenía que lavarlo a mano. Intentó parecer seguro de sí mismo, hinchando el pecho al entrar en el edificio del juzgado de familia. En su mente, ya había construido una narrativa en la que él era el marido maltratado, un hombre abandonado por su esposa, que se había fugado con todo lo de la casa. Ignorando las miradas compasivas de la gente a su alrededor, se sentó en la sala de espera con una postura arrogante y las piernas cruzadas. Poco después, llegó Alba. La aparición de Alba dejó a Mateo sin aliento. Se veía mucho más radiante que cuando estaba con él. Alba llevaba un traje elegante pero sencillo. Su rostro estaba luminoso y sereno. No estaba sola. A su lado caminaba un hombre de complexión robusta, con un rostro firme pero educado. Era el amigo de la infancia de Alba, y ahora un famoso abogado de la capital, Adrián Torres. La presencia de Adrián intimidó un poco a Mateo, pero su codicia volvió a encender su espíritu de lucha. Dentro de la sala de mediación, el ambiente era tenso y frío. Mateo, a través de su abogado torpe y mal preparado, transmitió apasionadamente sus exigencias. Exigió la división de bienes, que incluía el valor de todos los enseres domésticos que Alba se había llevado, la mitad del saldo de la cuenta de ahorros de Alba, y la propiedad del coche que Mateo usaba para trabajar. Mateo argumentó que, como cabeza de familia, había contribuido a la acumulación de esos bienes, aunque técnicamente los hubiera comprado Alba. Mateo incluso afirmó descaradamente que la fianza del lujoso apartamento de alquiler donde vivían debía calcularse como un bien ganancial que Alba debía compensarle, ya que ella simplemente se había ido. Se sentía en ventaja y estaba seguro de que el juez mediador se pondría de su parte. Alba escuchó todas esas exigencias con una expresión impasible. Se sentó en silencio con las manos juntas sobre las rodillas. De vez en cuando miraba de reojo a Adrián, que parecía relajado. Cuando llegó el turno de hablar de la parte de Alba, Adrián abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta azul. Con un gesto lento y digno, Adrián colocó la carpeta sobre la mesa. Adrián empezó a hablar con una voz de barítono clara y firme, refutando una por una las afirmaciones de Mateo con pruebas escritas irrefutables. Adrián explicó hechos legales que hicieron que el rostro de Mateo palideciera lentamente. Primero, sobre la casa en la que vivían. Adrián mostró los certificados de propiedad y el contrato de alquiler. La lujosa casa no era una vivienda de alquiler de propiedad privada, sino un activo inmobiliario propiedad del grupo empresarial de la familia de Alba, el Grupo Soldevila. Durante los últimos 5 años, el estatus de Mateo allí no era más que el de un inquilino subvencionado. Aún más sorprendente fue que Adrián mostró un registro de atrasos en el pago del alquiler. Resultó que el alquiler según el contrato original era mucho más alto de lo que Mateo había pagado. La diferencia había sido cubierta por Alba como una ayuda de esposa, pero como Mateo había exigido un cálculo profesional de los bienes, esa subvención se consideró nula. Legalmente, Mateo ahora tenía una deuda de alquiler atrasado con la empresa familiar de Alba que ascendía a cientos de miles de euros, ya que solo había pagado una fracción de su obligación real durante los últimos 5 años. Mateo abrió los ojos de par en par. Un sudor frío le recorrió la espalda. No terminó ahí. Adrián pasó al tema del coche. El coche sedán del que Mateo se sentía tan orgulloso y consideraba un símbolo de éxito, no estaba a nombre de Mateo ni de Alba a título personal. El coche era un activo de la oficina de una de las filiales de la empresa familiar de Alba, que le había sido prestado a Mateo por recomendación de Alba. Adrián presentó una notificación de recuperación de activos del vehículo. Como Mateo y Alba estaban en proceso de divorcio, esa facilidad de préstamo quedaba revocada. Mateo se enfrentaría a cargos de malversación de activos de la empresa si no devolvía el coche ese mismo día. Por último, en cuanto a los muebles y los ahorros, Adrián mostró pruebas legales de transferencias y recibos de compra. Todo el dinero utilizado para comprar los muebles provenía de la cuenta personal de Alba, que era herencia y dividendos de acciones familiares, que según la ley y el derecho civil, son bienes propios de la esposa,
y no pueden ser objeto de una demanda de división de bienes. Más bien al contrario, Adrián mostró un resumen de los gastos del hogar. Durante el matrimonio, Mateo nunca había proporcionado una manutención adecuada para su nivel de vida. Por lo tanto, era Alba quien cubría las necesidades básicas. Si Mateo insistía en hacer cálculos, Alba le contrademandaría la devolución de 5 años de manutención impagada. La sala de mediación quedó en silencio en un instante. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su exigencia de obtener dinero se había convertido en la amenaza de una enorme deuda que no podría pagar en toda su vida. El abogado barato que Mateo había contratado se quedó sin palabras, revolviendo sus papeles sin saber qué defender. Mateo miró a Alba, esperando encontrar algo de compasión en los ojos de la mujer que una vez amó, pero la mirada de Alba estaba vacía, como si estuviera viendo a un extraño sin importancia. Alba finalmente abrió la boca con una voz baja pero aguda. Dijo que estaba dispuesta a perdonarle toda esa deuda de alquiler y la manutención impagada, con una sola condición. Mateo debía firmar el acuerdo de divorcio ahora mismo sin ninguna exigencia de bienes, y desaparecer de la vida de Alba para siempre. Mateo temblaba violentamente. La mano que sostenía el bolígrafo le resbalaba por el sudor. No tenía otra opción. Si seguía exigiendo, se arruinaría por completo. Y podría ir a la cárcel por deudas civiles. Con su orgullo hecho añicos, Mateo firmó esos papeles de divorcio. Renunció a todos sus derechos. Salió del edificio del juzgado con paso vacilante, sin coche, sin dinero y sin esperanza. Fuera del edificio, el sol brillaba con fuerza. Pero el mundo de Mateo era completamente oscuro. Tenía que volver a la casa vacía en transporte público y enfrentarse a la ira de su madre, que estaría muy decepcionada por la desaparición del sueño de la división de bienes. Tras ese devastador juicio de mediación, la vida de Mateo se convirtió en un infierno. Su coche de empresa fue embargado por la compañía de leasing colaboradora de Alba, y tuvo que ir a trabajar en concurridos taxis online o en transporte público. Cada mañana tenía que apretujarse entre la gente, en medio del sudor y el polvo de la calle, y cuando llegaba a la oficina, su aspecto era aún más desaliñado. En casa, la señora Vargas empeoró. Después de saber que Mateo había fracasado en la división de bienes y que, además, había perdido el coche, su madre le insultaba a diario llamándole un hijo estúpido e inútil. Esta presión mental hizo que el rendimiento laboral de Mateo en la empresa cayera en picado. No podía concentrarse en el trabajo. A menudo estaba distraído y cometía errores triviales y fatales. En medio de ese caos, Valeria volvió a acercarse, pero esta vez no fue con la tentación del romance, sino con el susurro de una serpiente venenosa. Valeria, de hecho, conocía la situación de Mateo, pero aprovechó su desesperación con su propio plan malvado. Una tarde, mientras Mateo se rompía la cabeza con las facturas de la tarjeta de crédito vencidas y las amenazas de los cobradores de deudas, Valeria entró en su despacho con un fajo de facturas de proveedores. Valeria cerró la puerta de la oficina, se sentó en el borde del escritorio de Mateo y le miró con una mirada significativa. Valeria dijo que sabía que Mateo necesitaba dinero rápido. Le sugirió una solución que, según ella, era comúnmente utilizada por los ejecutivos anteriores. Valeria presentó una factura de pago para un proveedor de impresión y material de oficina. Explicó el plan con destreza. Solo tenían que inflar el precio en esa factura. Valeria confesó que tenía un conocido en el proveedor que podía colaborar en la creación de recibos falsos. La diferencia de precio se la repartirían entre los dos. Valeria aseguró a Mateo que esto era muy seguro y que se hacía de forma rutinaria. Dijo que nadie investigaría con tanto detalle porque la cantidad no era muy llamativa. Solo unas decenas de miles de euros, una cifra pequeña para la empresa, pero una gran suma para el bolsillo personal de Mateo en ese momento. Mateo dudó al principio. Una pequeña voz en su interior le gritaba que se negara, porque sabía que era un acto de corrupción. Un delito. Pero el rostro enfadado de su madre, el timbre del teléfono de los cobradores de deudas que le acosaban a cada hora, y el hambre que empezaba a ser familiar en su estómago, paralizaron su lógica sana. Mateo miró a Valeria en busca de confirmación. Valeria sonrió dulcemente. Una sonrisa que prometía una falsa seguridad. Finalmente, con la mano temblorosa, Mateo firmó esa orden de pago falsa. Se sintió como si estuviera vendiendo su alma al diablo por un puñado de dinero. Unos días después, el dinero ilícito ingresó. Mateo recibió su parte. Por un momento, sintió que podía respirar. Pagó parte de la deuda de su tarjeta de crédito y le compró a su madre comida deliciosa. La señora Vargas dejó de estar enfadada por un tiempo. Mateo sintió que había salido de un aprieto, pero no se dio cuenta de que acababa de entrar en una trampa mortal. Pasaron 2 semanas tranquilas.
hasta una mañana nublada. Cuando Mateo acababa de llegar a la oficina, sintió un ambiente diferente. El ambiente de la oficina era asfixiantemente silencioso. Los empleados estaban sentados rígidamente en sus escritorios. Nadie se atrevía a hablar. Valeria no estaba en su sitio. El corazón de Mateo latió con fuerza. Un mal presentimiento le invadió. De repente, la puerta del despacho del señor Castillo se abrió. El presidente de la empresa salió con el rostro enrojecido, seguido de unas personas desconocidas vestidas de traje que llevaban ordenadores portátiles y fajos de papeles. El señor Castillo gritó el nombre de Mateo con una voz atronadora que resonó en toda la sala. Le ordenó que entrara inmediatamente en la sala de reuniones principal. Mateo caminó con paso pesado, como si llevara zapatos de plomo. Cuando entró en la sala de reuniones, vio que Valeria ya estaba allí sentada, llorando con la cabeza profundamente inclinada. Al final de la mesa estaba sentado un equipo de auditores externos, contratados especialmente por la sede central para realizar una auditoría de emergencia, tras recibir una denuncia de fraude financiero. Mateo miró al jefe del equipo de auditoría, que estaba sentado de espaldas en una silla giratoria. Cuando la silla giró lentamente, el mundo de Mateo pareció detenerse. La persona que ocupaba el puesto de jefe del equipo de auditoría era Alba. Sí, Alba, su exmujer divorciada, la mujer que él había considerado inútil. Alba apareció ahora con una autoridad increíblemente intimidante. Llevaba un blazer negro formal. Sus ojos miraron a Mateo con agudeza, sin un ápice de vacilación. Resultó que, tras el divorcio, Alba había vuelto al mundo profesional, y gracias a su excelente reputación anterior, había sido contratada de inmediato por una prestigiosa firma de auditoría, y su primer cliente fue la empresa donde trabajaba Mateo. No era una coincidencia. Era el karma funcionando con precisión. Alba no sonrió. No hubo un saludo amistoso. Era una profesional pura preparando una ejecución. Alba abrió el expediente que tenía delante. Con una voz tranquila y analítica, explicó las conclusiones de su equipo. Presentó las pruebas de la malversación de fondos que Mateo había cometido, desde la manipulación del presupuesto de gastos de viaje falsos, hasta las pruebas de la reciente inflación de precios en la adquisición de bienes que Mateo había cometido con Valeria. Los datos que Alba presentó eran muy detallados, completos con rastros digitales, registros de aprobación y el flujo de fondos que entraba en la cuenta personal de Mateo. No había el más mínimo resquicio para que Mateo lo negara. Alba expuso todo con frialdad, como si estuviera diseccionando un cadáver en descomposición. El señor Castillo golpeó la mesa con fuerza, sobresaltando a Mateo. Exigió una explicación. Mateo, nervioso, intentó negarlo, intentó echarle la culpa al sistema o a otros empleados, pero justo entonces, Valeria levantó la cara con lágrimas de cocodrilo. Valeria gritó, culpando a Mateo. Valeria afirmó que Mateo la había obligado a cometer esa manipulación. Valeria dijo que, como subordinada, no tenía fuerzas para negarse a las órdenes de su jefe, y que Mateo la había amenazado con despedirla si no seguía su voluntad. Valeria tergiversó los hechos con astucia, convirtiéndose en una víctima y presentando a Mateo como el cerebro de todo. Mateo se quedó boquiabierto, incrédulo. La mujer que creía su aliada le había apuñalado directamente en el corazón. Alba observó el drama con una mirada impasible. Luego sacó una prueba decisiva, una grabación de las cámaras de seguridad de la oficina de Mateo del momento en que Valeria entró y discutieron, y pruebas de chat en las que Mateo aceptaba activamente la distribución de los fondos de la corrupción. Esa prueba silenció las mentiras de Valeria y, al mismo tiempo, confirmó que la tapa del ataúd de la carrera de Mateo estaba bien cerrada. El señor Castillo, ya harto, despidió a Mateo en el acto con deshonor. También declaró que la empresa llevaría el caso a los tribunales si Mateo no devolvía todo el dinero malversado en 24 horas. También se añadió una multa por las pérdidas de la empresa. Mateo se deslizó de su silla y cayó de rodillas al suelo. Suplicó perdón al señor Castillo. Incluso se acercó a Alba, llamando a su exmujer con una voz quebrada y llena de arrepentimiento, con la esperanza de que quedara algo de amor que pudiera salvarle. «Alba, por favor, ayúdame». Estaba loco, gimió. Pero Alba se levantó, recogió sus papeles y miró a Mateo desde arriba. «Estoy aquí como auditora independiente, señor Vargas. No como su esposa. El tiempo de la compasión terminó cuando usted firmó los papeles del divorcio». Alba se dio la vuelta y salió de la habitación con los miembros de su equipo, dejando a Mateo completamente destrozado y llorando en el frío suelo de la sala de reuniones. Mateo salió del lujoso edificio de oficinas con paso vacilante, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. En su mano solo había una pequeña caja de cartón con sus efectos personales, una grapadora, una foto suya y una taza de café agrietada.
El guardia de seguridad, que normalmente era educado con él, ahora le miraba con sospecha, asegurándose de que Mateo no se llevara ningún activo de la empresa. La fuerte luz del mediodía le quemaba la piel, pero Mateo sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Lo había perdido todo en un instante. El cargo, el orgullo y el futuro de su carrera habían sido destrozados por la mano de la mujer a la que una vez llamó inútil. El señor Castillo le había dado un ultimátum contundente. Si no devolvía el dinero de la empresa en 24 horas, se pudriría en la cárcel. Esa amenaza resonaba terriblemente en sus oídos, ahogando el ruidoso claxon de la calle. En un pánico extremo, Mateo hizo lo único que se le ocurrió para evitar la cárcel. Vendió todas sus posesiones restantes. Su reloj caro fue vendido a un comerciante de segunda mano por una miseria porque necesitaba dinero rápido. Su ordenador portátil personal, su último smartphone, e incluso los zapatos de cuero de marca que llevaba puestos, fueron vendidos en un mercado de electrónica de segunda mano. Incluso canceló el pequeño saldo de su plan de pensiones. Apenas consiguió reunir el dinero para cubrir las pérdidas principales de la empresa y evitar así cargos penales. Aunque eso significara que ahora estaba realmente en la indigencia. No le quedaba ni un céntimo para pagar el alquiler del apartamento, y mucho menos para comprar la cena. Mateo regresó al apartamento vacío con el rostro desaliñado y los ojos enrojecidos. Allí le esperaba la señora Vargas con una expresión feroz. La noticia del despido de Mateo se había extendido rápidamente, llegando a oídos de los vecinos, que cuchichearon hasta que finalmente llegó a oídos de su madre. La señora Vargas recibió a Mateo con una explosión de ira inmediata. No le preguntó a su hijo cómo se sentía. No le dio un abrazo de consuelo. Lo que salió de su boca fueron solo insultos sobre lo vergonzoso que era tener un hijo despedido por corrupción y que no había logrado hacerse rico. La señora Vargas se sintió engañada. Sus sueños de vivir cómodamente en su vejez se habían hecho añicos. Para la señora Vargas, un hijo sin dinero era una inversión fallida. Sin perder tiempo, la señora Vargas arrastró sus grandes maletas al salón. Declaró que volvería al pueblo ese mismo día. No tenía intención de vivir pasando penurias con Mateo en la ciudad. No podía soportar la humillación de ser el chismorreo de los vecinos del apartamento. Mateo se postró a los pies de su madre, suplicándole que se quedara y le ayudara a superar este difícil momento. Mateo dijo que todavía podía levantarse, que encontraría otro trabajo, pero la señora Vargas apartó bruscamente la mano de su hijo. Dijo con frialdad que solo volvería cuando Mateo volviera a tener éxito. La señora Vargas se fue de esa casa en un mototaxi, dejando a Mateo llorando solo en el frío suelo sin muebles. Fue el golpe definitivo que destrozó lo que quedaba de su espíritu. Al día siguiente, la pesadilla de Mateo continuó. El propietario vino y le echó a la fuerza cuando Mateo no pudo pagar el alquiler del mes siguiente. Mateo vagó por las calles con una bolsa de ropa a la espalda. Buscó trabajo por todas partes. Envió cientos de correos electrónicos de solicitud a empresas, desde grandes corporaciones hasta pequeñas startups, pero su reputación ya estaba arruinada. Su nombre estaba en la lista negra de la Asociación de Recursos Humanos del sector como un empleado que había cometido fraude. Ninguna empresa quiso aceptarle. Ni siquiera recibió una oferta de entrevista. La puerta de su carrera profesional estaba firmemente cerrada por sus propios errores. Desesperado, Mateo rebajó sus expectativas. Intentó ser repartidor o conductor sustituto, pero acababa de darse cuenta de que no tenía vehículo para conducir. El coche de empresa había sido embargado y no tenía moto. Intentó alquilar la cuenta de otra persona, pero no tenía dinero ni para pagar el depósito. Finalmente, el hambre le hizo abandonar todo el orgullo que le quedaba. Mateo caminó por las calurosas calles de la ciudad, ofreciendo su trabajo en restaurantes ambulantes, tiendas de comestibles e incluso en lavaderos de motos. Él, que antes se sentaba en una habitación con aire acondicionado y daba órdenes a sus subordinados, ahora suplicaba por trabajos de baja categoría por un solo plato de comida. La mayoría de la gente le rechazaba por su aspecto desaliñado y sus ojos que parecían inestables por la depresión. El destino le llevó de nuevo a ese lujoso restaurante donde solía cenar con Alba y donde fue humillado delante de Valeria. Mateo entró por la puerta trasera y se encontró con el jefe de cocina. Le suplicó que le diera cualquier trabajo. El jefe de cocina le miró con una mezcla de compasión y asco, y luego señaló una pila de platos sucios amontonados en un rincón de la habitación maloliente y húmeda. Mateo fue contratado como lavaplatos por día con el salario mínimo. Esa noche, el exdirector de sucursal, Mateo, que había sido tan arrogante, estaba de pie frente a un gran fregadero grasiento lleno de restos de comida de otras personas. Sus suaves manos, que antes sostenían bolígrafos caros, estaban ahora sumergidas en agua jabonosa áspera, volviéndose ásperas y arrugadas. El olor a pescado de los restos de comida se impregnó en su ropa,
le picó la nariz y le dio ganas de vomitar. Pero lo soportó porque necesitaba el dinero para sobrevivir. Mientras frotaba la mugre de una olla grande, los ojos de Mateo se fijaron en un pequeño televisor colgado en un rincón de la cocina para el entretenimiento de los cocineros. En la pantalla del televisor se emitían las noticias de negocios nacionales. El corazón de Mateo pareció detenerse. En esa pantalla aparecía el rostro de Alba. Su exmujer se veía muy elegante y digna mientras era entrevistada como una de las empresarias más influyentes del año. Alba hablaba de la importancia de la integridad, el trabajo duro y la gestión honesta. Debajo de la pantalla, junto al nombre de Alba, figuraba su nuevo cargo, propietaria de una emergente firma de auditoría y consultoría de negocios. Mateo miró esa pantalla con los ojos llorosos, sus manos todavía agarrando una sucia esponja grasienta. La diferencia en sus destinos era como el cielo y la tierra. En el punto más bajo de su vida, entre el olor a basura de la cocina y el sonido de los platos sucios, Mateo finalmente admitió la dolorosa verdad. Alba era el diamante que él había tirado a la cuneta, y él no era más que un guijarro que se había considerado precioso. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, muy tarde, y le oprimió el pecho asfixiantemente en medio del vapor caliente de la cocina del restaurante. Pasaron 2 años desde esa noche en la cocina del restaurante. La rueda de la vida siguió girando, pero para Mateo, esa rueda parecía haberse detenido en el fondo. Su rostro parecía ahora 10 años mayor que su edad real. Su piel estaba quemada por el sol, su pelo desaliñado y canoso, y su cuerpo, demacrado. Mateo trabajaba ahora como aparcacoches ilegal en el lujoso distrito de negocios del centro de la ciudad. Cada día tenía que gritar para ordenar los vehículos, inhalar los gases de escape, y pelearse por el territorio con los matones del barrio por unas pocas monedas. Dormía bajo el alero de una tienda o, si tenía suerte, en un puesto de vigilancia. Su mente se había vuelto insensible. Su orgullo había sido enterrado hacía mucho tiempo junto con su glorioso pasado. Esta noche llovía a cántaros, lavando la ciudad sin piedad. Las gotas de lluvia, empujadas por el fuerte viento, parecían agujas que le picaban la piel. Mateo, vestido solo con un fino chubasquero de plástico naranja roto por todas partes, estaba de pie temblando frente al vestíbulo de un lujoso centro de convenciones. Dentro se celebraba un gran evento. La gran inauguración de la nueva sucursal de una empresa multinacional. Coches de lujo llegaban uno tras otro, dejando a invitados perfumados y elegantemente vestidos. La tarea de Mateo era sostener un paraguas desde la puerta del coche hasta el vestíbulo para que los invitados no se mojaran su cara ropa. Con la esperanza de recibir unos cuantos billetes por la compasión de los ricos, un reluciente sedán negro se detuvo justo delante del vestíbulo. Era el coche más lujoso que había llegado esa noche. Mateo se acercó rápidamente con un gran paraguas un poco roto en la mano. Abrió rápidamente la puerta del asiento trasero e hizo una profunda y respetuosa reverencia, como un sirviente. Un par de piernas largas con elegantes tacones altos pisaron el asfalto. Mateo le cubrió inmediatamente con el paraguas, intentando proteger a la mujer que bajaba del coche para que la lluvia no le salpicara. La mujer se irguió y se arregló su hermoso vestido. Un suave y familiar olor a perfume caro llegó a la nariz de Mateo, despertando recuerdos de un pasado enterrado. Mateo levantó ligeramente la cabeza para ver quién era esta honorable invitada. Justo en ese momento, un rayo iluminó el cielo, iluminando los rostros de ambos. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Su corazón parecía querer salirse de su pecho. La mujer que tenía delante era Alba, pero esta no era la versión de Alba ama de casa sencilla, de la que se había divorciado. Tampoco era la fría auditora Alba. Esta era la mejor versión de Alba. Se veía tan radiante, su piel bien cuidada, y de su rostro emanaba serenidad y verdadera felicidad. Junto a Alba, de la otra puerta, bajó un hombre. Era el abogado que había defendido a Alba, Adrián. Adrián se veía ahora gallardo al lado de Alba. Su mano rodeaba suavemente la espalda de Alba. Un gesto protector y cariñoso que Mateo nunca le había mostrado. Parecían una pareja perfecta y equilibrada. La lengua de Mateo se trabó. Sus labios temblaban violentamente por el frío y la conmoción. Quiso llamar a ese nombre. Alba. Su voz se quedó atascada en la garganta. Sonó débil y tenue, ahogada por el sonido de la lluvia. Pero Alba oyó ese murmullo. Se giró lentamente hacia el desaliñado aparcacoches que le sostenía el paraguas. Sus miradas se encontraron. Ese momento pareció transcurrir muy lentamente para Mateo. Esperaba que Alba se sorprendiera, o se enfadara, o al menos mostrara alguna emoción que indicara que Mateo todavía significaba algo en su vida. Aunque fuera como un enemigo, Mateo estaba preparado para ser insultado o escupido. Al menos eso significaría que todavía se le consideraba una existencia. Pero la reacción de Alba fue realmente inesperada, y mucho más dolorosa que una bofetada. Alba miró a Mateo directamente a los ojos.
reconociendo el rostro de su exmarido detrás del rostro desaliñado, empapado de dolor y lluvia. Pero en los ojos de Alba no había ni ira ni odio, solo una mirada plana, educada y distante, como si estuviera viendo a un extraño al que no conocía en absoluto. La mirada que una dama dirige a un sirviente. Alba no se sorprendió. Tampoco sintió compasión. Simplemente vio a Mateo como un aparcacoches que cumplía con su deber. Alba había seguido adelante por completo. Estaba en un nivel de vida en el que la existencia de Mateo ya no le importaba. Mateo ya no era más que un pasado que no tenía ningún impacto emocional. Alba esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa formal que se dirige a un subalterno. Abrió su bolso de miles de euros y sacó un billete rojo de 50 euros. Le tendió el dinero a Mateo. Gracias, señor. El paraguas ha sido de gran ayuda, dijo Alba con una voz suave pero firme. No hubo Mateo. No hubo drama, solo un agradecimiento profesional. Alba puso el dinero en la mano sucia y temblorosa de Mateo. Quédese con el cambio. Cómprese algo caliente para comer, señor. Hace frío con esta lluvia, añadió Alba. Y luego, inmediatamente, volvió a girar la cara hacia Adrián. Adrián la rodeó con el brazo por los hombros y la guió hacia el interior del luminoso y cálido vestíbulo del edificio, dejando a Mateo fuera. Mateo se quedó paralizado bajo la lluvia torrencial. Su mano apretaba el billete de 50 euros que le había dado su exmujer. La lluvia se mezclaba ahora con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Vio cómo Alba se alejaba. Entraba en la luz, rodeada de gente que la admiraba. Las puertas de cristal del vestíbulo se cerraron lentamente, separando para siempre dos mundos que ahora eran de clases diferentes. Mateo se dio cuenta de que el peor karma no era la pobreza o la cárcel, sino la completa indiferencia de la persona que una vez le amó. Para Alba, Mateo ya era una persona muerta. Mateo se quedó mirando fijamente el edificio, arrugando el dinero en su mano, dándose cuenta de que este billete era lo único que le quedaba de la mujer a la que una vez había dedicado toda su vida. Bajo la lluvia cada vez más intensa, Mateo finalmente se derrumbó, llorando en un arrepentimiento eterno, convirtiéndose en un espectador invisible del éxito de la mujer a la que una vez había despreciado.